y de poder estar aquí junto con nosotros y de ese pueblo que nos está viendo a través del internet, que quiere conocer un poco más de usted, ¿verdad? La conocemos como la pastora Ivonne, ¿verdad? Que la vimos pastorear, la vimos aquí de ministra, lo que Dios ha hecho en su vida, pero hay personas que no conocen su vida íntima, ¿verdad? Cómo todo comenzó en la vida suya, ¿verdad? Queremos conocer hoy el día donde queremos oír la historia de la fe, cómo Dios transformó su vida. Praise the Lord, aleluya. Gracias por invitarme, Pastor Gabriel, Pastora Michelle, Minister Anthony. Amén, aleluya. It's a privilege, es un honor para mí estar aquí. Disculpen mi español, que es not very good looking. Amén. Tenemos pero traductor aquí, si quiere fluir. aquí vamos. Amén. Para mí es un honor siempre dar mi testimonio de donde el Señor me rescató a mí. Aleluya. Yo no soy criada en el Evangelio. Yo vengo de las calles de Nueva York. Come on, Y testify. no vengo de una familia del Evangelio tampoco. Soy cristiana de primera generación, pero el Señor ha sido grande en mi vida. Y para mí siempre es un privilegio. No me gustan las cámaras, me pongo nerviosa. Wow. Pero he entendido que para llegarle a las personas hay que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Aleluya. Y conozco y entiendo que hay muchas personas que están perdidos en el mundo y no entienden en realidad quién es Jesucristo en nuestra vida. Come on, come on. Thank you, Lord. Hallelujah. Aleluya. Come on. Yes, Jesus. Yo me presto, me da nervio, pero entiendo, ¿verdad? Que no es por mi poder, it's not by my might, Come on. and it's not by power, but it's Yes. by His Spirit. Y Aleluya. yo siempre le pido al Señor que me llene, que hable a través de mí. Amen. Y que yo hable simplemente lo que Él quiera hablar, lo que Él quiera que yo hable. Pero he pasado por muchas cosas en mi vida y entiendo hoy día que yo estoy viva hoy no para mí, pero para Él. Amén, aleluya. Yes, Jesus. Y entiendo que los testimonios, porque son muchos y no tenemos toda la noche para yo comenzar a decir de donde el Señor me ha sacado a mí y donde Él me ha salvado. Porque desde que yo estaba en el vientre de mi madre, el enemigo ha tratado de quitarme la vida. Aleluya. Mi mamá Testify. me cuenta, y es una historia que yo no entendía hasta que yo conocí a Cristo y quién era Él en mí. Me fascina que diste esa escritura hoy, que dijiste, ya no vivo yo, pero es Cristo el que vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Porque hoy día no vivo yo, es Cristo, porque cuando Yes. yo he querido correr del llamado, porque el llamado conozco, y Pastor Bishop Eric, ustedes lo conocen, es un hombre Amen. que cree en las personas cuando uno no se cree en uno mismo. Come on. Y le doy gracias a Dios porque Él los trajo a ellos a mi vida. Yes. Porque cuando yo no creía en mí, yo me pensaba que yo era una migaja, una cucaracha, Come on. poquita. Él creyó tanto en mí. Yo tengo un dicho, ¿verdad? Él lo ha dicho aquí, que yo siempre decía que él era Mr. Miyagi. ¿Cuánto han visto The Karate Kid? Karate Kid, yeah. So para mí, Bishop Eric fue el Mr. Miyagi. Porque cuando yo no quería, Él me hacía. Come on. Cuando habían cosas que estaban sucediendo en mi vida, que yo no quería estar aquí en worship practice, yo lo llamaba con los problemas y Él me decía, you're supposed to be in practice. Come Y yo le on. decía, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Y Él me decía, montate en un taxi que yo lo pago. Pero lo que Él estaba haciendo era que a través de lo que el Señor estaba haciendo aquí, Él me estaba liberando a mí. Aleluya. Gloria Y a tenemos Dios. que entender que es un proceso y que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por ese proceso. Come on, Y que testify. todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Y voy a volver porque el Señor me usa así, yo brinco de historia en historia. Vuelvo Aleluya. al principio, que mi mamá me contaba a mí que cuando yo fui a nacer, mis padres eran católicos. Y cuando yo fui a nacer, ella se iba a morir y me iba a morir yo. Que mandaron a buscar al sacerdote para que oraran por nosotros porque no íbamos a sobrevivir el parto. Wow. But how many of you know that God is good? Come on.
God que is cuando hay good. un propósito en tu vida, el Yes. enemigo no lo puede parar. Aleluya. Y yo no entendía eso porque nosotros oímos esas historias cuando nosotros no conocemos de Cristo y no entendemos que lo que Dios tiene para nosotros es tan grande Come on. que el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Come on. Y hay cosas, hay tinieblas, hay por fuego que tenemos que pasar. Pero cuando tenemos esa protección de Cristo sobre nuestras vidas, Yes, Jesus. lo vamos a pasar por el fuego y no vamos a oler a fuego. Come on. Come on, somebody. Aleluya. Es un proceso por la cual que tenemos que pasar porque vamos a salir más brillositos. Come on. Praise God. Aleluya. Y hoy día yo quiero que las personas que me estén oyendo a través de las redes, y yo quisiera que hubiera más gente, porque cuando a mí me invitan, yo voy a ser sincera, cuando a mí me invitan a hablar, yo me pongo súper nerviosa. Súper nerviosa, porque esa es mi carne. Pero como yo entiendo quién es Cristo en mi vida, Come on. y yo entiendo que lo que yo hago no soy yo y es Él, Come on. yo lo hago con todo placer. Come Y on. aunque yo me tenga que ñangotar y tirarme de cabeza y llorar después y estar enferma una semana, porque yo me enfermo por una semana después, Santo. yo entiendo que lo que Dios hizo, aunque sea un arma que se salve, ese arma fue rescatado de las Aleluya. manos del enemigo. Yes. Praise God. Mi padre, mi madre y mi padre eran casados, se casaron joven, tenían 19 años. Y como yo le explico, ellos son católicos de tradición. Porque hay una diferencia de tener una relación a tener tradición. Come on. Tradition. Y That's ellos right. son lo que decimos nosotros, devout Catholics that don't go to church. Come on. Y mi padre me criaron católica y me llevaban a la escuela católica cuando yo niña. Yo estaba en la escuela católica, me llevaban a la iglesia los miércoles para que mi tuition era más baja. Oh, Me llevaban, me dejaban y no se quedaban conmigo. wow. So, yo me crié en la iglesia católica, iba a la escuela católica y tenía un amor a las cosas de Dios. Wow. Y yo le cuento, y entiendo ahora qué era. Y yo le cuento, mucha gente, es un testimonio que yo tengo, que yo me encantaba cantar en la iglesia. ¿Cómo? Y había una canción en la iglesia que decía, en inglés, la voy a cantar un poquito. Dele, dele. Dice, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia Wow. sobre nosotros. Amen. Y me fascinaba esa canción. Y la cantaba y me acostaba a dormir y la cantaba. Yo niña, no tenía ni 7 años. Y siempre tenía reverencia a quien yo decía Papá Dios. Papá Dios me está mirando. No puedo hacer eso porque Papá Dios me va a castigar. Y Wow. cantaba esa canción y no entendía lo que la canción significaba. Wow. No fue hasta que vine a conocer a Cristo y tener esa relación con Cristo que en realidad entendí quién es el Cordero de Dios y qué pecados del mundo Él estaba quitando con su sangre. Come on, Come somebody, on, praise aleluya. God. Y es la diferencia de la relación a la religión. Que me crié en una religión. Amaba ir a la iglesia, tenía reverencia según yo la conocía. Me acuerdo que me acostaba a dormir de noche y nosotros en la iglesia católica pues rezamos el Padre Nuestro, santificado sea su nombre, y el Hail Mary, Mother of God, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Y yo lo oraba. Todas las noches yo me acostaba a dormir con la misma oración. Wow. Todas las noches yo tenía un cuadrito que me habían regalado que alumbraba mi cuarto de noche y era la Virgen María. Y yo me acostaba siempre mirando a la Virgen María. Y como les digo, era una tradición en nuestra familia. Todo el mundo era católico. Cuando yo más adulta pasé por muchas cosas. Mis padres se separaron, mi mamá se fue a vivir a Puerto Rico. Volvimos a Nueva York, hubo, ¿cómo se dice?, adulterio en el matrimonio. Okay. Mi padre se involucró en las drogas. Wow. Y mi padre era mi héroe, era una persona con la quien yo miraba y admiraba. Y era como una cobija de seguridad en mi vida.
Y pienso que ahí fue, y reconozco que ahí fue donde todo se derrumbó en la vida mía. Dios mío. Fue ahí en esa separación del matrimonio, porque antes de eso había seguridad en mi hogar. Wow. Por eso es que es tan importante entender que lo que hacemos nosotros le afecta a nuestros hijos. Testify. Y yo me crié con ese dolor. Y mi padre, pues, en esos años, eso fue en los años 70, se involucró, era músico y se involucró en la música y se involucró con la heroína. Wow. Y por muchos años él estuvo en la heroína. Mi mamá trató de que él se quitara. Eran jóvenes, ellos eran ignorantes. Ella supo de la adicción de él a través de una tía, porque como ella no tenía ese conocimiento, fue que ella se pegó a despertar y ella le encontraba las drogas, y esos cuentos que me hacía ella. Wow. Entonces tomó la decisión de separarse de mi padre. Hubo adulterio en ese matrimonio y yo me crié siempre con ese resentimiento de que mi madre había dejado a mi padre, y le eché culpa a ella de que la adicción de él era culpa de ella por haberlo dejado. Dios mío. Que tal vez si ella no lo hubiera dejado a él hubiera salido de la droga. Fue mi pensamiento como niña. Wow. Porque como niña yo vi lo que ella estaba haciendo, y como mi papá era mi héroe, para mí ella fue la culpable. Wow. Y me Dios crié mío. siempre con ese dolor en el alma y ese dolor en el corazón. Y a través de esa espina, porque son espinas que le van creciendo a uno, es como un cáncer que va creciendo y lo que está es destruyéndote. Yes. Es mandado por el enemigo para parar tu propósito. Come on, come on. Entonces yo, como era sumisa, era reverente a quien Dios era, nunca le faltaba el respeto a mis padres, nunca hablé de lo que yo sentía. Y me crié con eso. Pasaron los años, mi mamá volvió otra vez a Nueva York, entonces ya mi padre estaba tan involucrado en la droga que ya no había salida para él. El enemigo lo tenía tan atrapado en la droga, y yo siempre oraba y yo decía, mi papá va a salir de esa adicción. Come on. Yo sé que mi padre va a salir de esa adicción. Y preparaba a mis hermanos. Y yo le decía a mis hermanos, prepárense, que cuando papi esté más viejo lo vamos a tener que cuidar. Y yo le decía a mi hermano varón, tú como eres el varón, pues tú te lo vas a tener que llevar para tu casa. ¿Cómo? Pero aquí nosotros lo vamos él va a salir de eso. Pues así no fue. En el 2008, más o menos, la llamada, que yo estaba en la Florida, y llegó la llamada de que mi padre había muerto de un sobredosis. Wow, Dios mío. Eso fue grande para mí. Eso fue una cosa muy, muy decepcionante. Yo me crié en tantas cosas en el mundo. Yo me perdí en el mundo como jovencita. Buscaba amor siempre en los brazos que no tenía que estar. Me pasé de joven buscando el amor de mi padre en diferentes brazos. Amén. Y me perdí, seguía perdida. Entonces mi madre, pues ella me daba esa soltura. Ella confiaba en nosotros, y ella era una madre, how do you say that? She was free, she was liberal. Liberal. Ajá, y mientras nosotros le habláramos a ella y ella sabía de dónde estábamos nosotros, pues ella, go ahead. We had to be respectful. Y viví una vida que tal vez una jovencita no hubiera vivido, buscando siempre el calor y el amor de mi padre a través de los brazos de otros hombres. Wow. Fuerte. Entonces cuando mi padre murió, me acuerdo que vinimos a Nueva York. En esa etapa ya yo era mujer, ya tenía mis hijas, y me involucré en las drogas. Wow, Dios Me mío. involucré en las drogas también. Ya mi familia, ellos tomaban todos de fiesta, y yo también me entré en ese mundo. Pero Dios es tan grande que de la misma manera que yo entré, Come on. fue de la misma manera que Él me sacó. Santo, Dios mío. God is good. He's so good. Testify. Ya en ese tiempo, ya yo tenía mis hijas. Y lo más lindo es, ¿verdad? Iglesia, cuando yo estaba allí parada, porque yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Porque yo no Wow. quiero hablar por hablar.
Y yo no vengo a darle gloria al enemigo. Yo No. vengo a darle gloria al Dios a quien yo le Yes, sirvo. aleluya. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios milagroso, es Come un on. Dios que sana, Come on. es un Dios que rescata, Aleluya. es un Yes. Dios todopoderoso. Yes, Todo lo Jesus. podemos en Cristo que lo fortalece a nosotros. Aleluya. Después que nosotros estemos conectados a la viña, ¿verdad? John 15:1. Come on. And I just want to read that really quickly. Dele ahí, fluya. Dele, ministra, pastora. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. My phone died. Dios mío. Ciertamente, tenemos que mantenernos conectados con el Señor. Y mientras nosotros estamos conectados con Él, Come on. va a haber fruto. Aleluya. Y no hay nada que nosotros no podemos en Él. Come on. Y yo me miraba, yo pensaba que yo no era nadie, que yo era la ovejita negra de mi familia. Wow. Y que yo jamás y nunca iba a alcanzar las metas de todos los que están en mi familia. Wow. En mi familia hay de todo, hay personas que están haciendo y yo nunca alcanzaba porque yo tenía este dolor. Yo intenté a suicidarme varias veces. Testify. Let's El hear it. enemigo venía y me decía, tú no vas a hacer nada. Yo me pensaba que yo no era buena madre, que mis hijas iban a estar mejor con otra persona. Dios mío. Viví una vida de depresión y no me atreví a decírselo a nadie Wow. porque yo tenía esta imagen de que yo podía hacerlo todo. Wow. Me acuerdo que cuando yo vine aquí a esta iglesia, me senté una vez con Bishop Eric y él me dice, discúlpame lo que te voy a decir, pero tú eres muy independiente para ti misma. Dios mío. Y yo lo miré con esa cara, like, what? Dios mío. And I know if he's listening, he remembers. Porque para mí yo tenía que ser independiente. Pero ¿cuántos entendemos hoy que la independencia fuera de Cristo Come on. es autosuficiente? Dios mío. Como nosotros tenemos que entender que tenemos que depender de Cristo. Come on. Y esto es lo que el Señor me ha enseñado a mí. Aleluya. Que yo soy quien yo soy hoy por Él, no por mí. Yes. Y son lecciones que todavía estoy aprendiendo. Hay cosas que el Señor todavía me está enseñando. Estoy pasando por unas de Caín, pero conozco que después que yo esté con Él, yo puedo pasar por lo que estoy pasando. Come on, Y hay aleluya. muchas personas que se sientan a llorar. Ay, woe is me, pobrecita de mí. Ay, ya yo no puedo superar esto. Sí, tú puedes, porque la palabra dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Come on, somebody, Aleluya. praise God. Aleluya. He alcanzado cosas en Cristo que yo jamás y nunca hubiera alcanzado en mí misma. Come on. Cuando yo vine al Evangelio, yo me acordaba que, y ayer estábamos hablando juntamente con el ministro James, que estamos cogiendo una clase, él está hablando sobre los 12 hombres ordinarios que vinieron a hacer cosas extraordinarias. El Señor escoge personas ordinarias. Come on. Hay un versículo en la Biblia que dice, God chooses the foolish things of this world to shame the wise. Aleluya. Dios escoge las cosas tontas de este mundo para avergonzar a sabio. el que es más sabio. Come on, Yes, somebody, praise God. aleluya. Y yo hoy día me siento privileged. Privileged. Can't say it in Amen. Spanish. Porque el Señor me ha escogido a mí. Come on, aleluya. Y entiendo ahora, porque no lo entendía, entiendo ahora que es un pecado
decir, no, el Señor no puede hacer eso conmigo. Dios mío, Porque no, si el Señor es todopoderoso, Ay, si ay, Él ay. es supremo, entonces yo decir, no, tú no puedes hacer eso conmigo, es decir que Él no es Dios. Dios mío. Come on, somebody. So Come that's on. a sin. El enemigo, el Señor me está enseñando tanto a través del proceso por la cual estoy pasando, que sabes que si lo tengo que pasar otra vez para cambiar la persona que yo era y tener el carácter que tengo ahora, que el Señor me pase otra vez Dios por donde mío. me tenga que pasar. Come on, somebody. Porque yo conozco que Él es mi Padre y que Él me ama, y porque Él me ama, Él no me quiere mantener en la condición en la cual yo estaba. Come on. Come on, somebody. Come on. Hay procesos que tenemos que pasar, y no uno, pero muchos. Come on. Y mientras nosotros sigamos en Él, esos procesos se hacen un poquito más fácil, porque vamos entendiendo a través de la fe Come que on. tenemos en Él, Yes. que es un proceso por la cual tenemos que pasar. Yes, preach Yo it. estoy pasando por un proceso, iglesia, pero lo estoy pasando en paz, como Come dijo el on, pastor. aleluya. Lo paso en paz porque entiendo que la paz es Él. Come on, Come on, aleluya. He is peace. Él me da a mí toda la paz que yo necesito. The peace that surpasses all understanding. understanding. Cuando Aleluya. yo me encuentro que yo no entiendo, Señor, pero yo te entiendo a ti. Y porque como yo te entiendo a ti, yo sé que este proceso es para el bien. Come on, Romans aleluya. 8:28, right? All things work out good for those that love the Lord and have been called according to His purpose. Amen. Todas Aleluya. las cosas, todo. Yo he sido llamada al propósito del Señor. Yo no me llamé. Yo no me llamé. Y Bishop Parrick es mi testigo. Que yo he peleado el llamado. Lo peleé por mucho tiempo. Porque yo no quería esto para mí. Yo sí, Señor, yo te sirvo. Sí, Señor, yo hago lo que tú quieras. Pero, Señor, eso no. Aleluya. Yo siempre digo, tú sabes, el Señor sabe lo que hace. Porque si me hubiera dejado a mí, yo me hubiera mudado para Florida, estuviera acostada en la playa con una piña colada, y esa piña colada no iba a ser de virgen. Pero como el Señor es Señor, Él es grande y Él conoce, Él sabe todo. Y nosotros no podemos seguir peleando el llamado que Él tiene para nosotros. That's Ha right. sido llamada. Ustedes están aquí porque Él los escogió. That's Y right. tenemos que dejar de pelear y dejar de correr. Porque on. hay algo. Y aunque tú no lo pienses, hay algo en ti. Yes. Hay algo que el Señor necesita. Preach Hay it. una persona que necesita oír lo que tú tienes. Come Y on. tal vez no será de un púlpito. Este púlpito es del pastor de nosotros. Pero on. Dios te utiliza a ti para que traigas a otro, para Yes. que oiga la unción que hay sobre el pastor de nosotros. Aleluya. Come on, Yes, somebody. Lord Praise the Jesus. Lord. Come on. Y no me quiero descarriar porque, como le digo, Dios ha sido tan bonito. And I got testimonies for days. But Come on, I want to testify. talk about what the Lord wants me to talk about. Come on. El Señor, como le dije, yo soy primera cristiana de generación. Wow. Mi mamá le dio cáncer en este caminar. Dios Y mío. yo me acuerdo que yo estaba tan confiante de que el Señor iba a levantar a mi mamá de esa cama. Ustedes lo vivieron conmigo. Yes. Yo decía, well, I serve God. And because I serve God, my mom's going to get up from that bed. Wow. Estaba confiante. Y así no fue. She didn't rise from that bed. Pero el Señor oyó mis oraciones. Porque yo me acuerdo estando aquí en esta iglesia en St. Lawrence. Y yo decía, Señor, yo no sé cómo yo voy a alcanzar a mami. Porque ella es difícil y ella no va a oír esto. Pero Señor, rodéala. Come on. Rodéala de todos los que necesitan estar rodeada a través de ella, para que ella te conozca como te he conocido yo. Wow. Me acuerdo que yo hacía esa oración de aquí, y me acuerdo que un día ella me llamó y ella me dice a mí, mija, tú no vas a creer lo que me acaba de pasar. Y yo le dije, mami, ¿qué pasó? Me dice, aquí acaban de entrar unas personas de la iglesia y vinieron aquí y me preguntaron a mí que si podían orar por mí. Y yo le dije, pues claro, oren por mí. Y oraron por mí. Y yo me sentía tan bien. Y yo dije, Wow. you know, praise the Lord, mami. Ahí están las Aleluya. oraciones.
Y después ella dice, pero lo más chistoso fue que cuando me preguntaron mi nombre, no era a mí que me estaban buscando. Dios mío. Come on, somebody, God is good. Amen. Estaban buscando a otra persona, pero era ese cuarto a la cual entraron a orar, porque el Señor oye, the Lord hears the Yes. prayers of the righteous, Yes. the fervent and effective prayers of the righteous availeth Aleluya. much. Come Y yo on. estoy aquí hoy por las oraciones de una cristiana fiel, la abuela de mis hijas, orando por nosotros en la Aleluya. Florida. Me acuerdo que cuando entré por las puertas de Alfa y Omega, que yo acepté a Cristo, que Pastor Eric estaba predicando y él habló las palabras que habló. Él dijo, no es un compromiso, pero es una relación con Cristo. Y algo se conmovió dentro de mí. La ministra Liz era la adoradora. Y el Señor la usó a ella tan grandemente en mi vida que yo no me podía quedar sentada en la silla. Y me acuerdo que vine al frente, acepté a Cristo en Alfa y Omega. Y cuando voy saliendo por las puertas, la pastora Santiago me paró y me dice, we love you. Wow. Y me abrazó. And she said, you don't know how long we've been praying for this. Wow. And I didn't know who she was. Yo la miré a ella y yo dentro de mí, yo no sé quién es esa señora, quizás yo la conocí con Petra y ella me conoce a mí. No, porque la iglesia me conocía, porque me tenían en petición, porque estaban orando por nosotros. Aleluya. Para ese mismo día. Yes. Iglesia, ustedes que están aquí, Come on, no preach it. piensen que ustedes están aquí en vano. Come on. No dejen de venir aquí y ponerse de rodillas y orar y Aleluya. pedirle al Señor por los hermanos que no están aquí y los que van a llegar. Come on. Por sus familias, por sus madres, por sus hijos, por sus padres. Preach it. Sigan pidiéndole al Señor porque el Señor oye. Come on. Y Hallelujah. he answers the prayers of the Yes, righteous. Jesus. Yo no hablo lo que hablo, yo no predico lo que predico porque lo he oído de alguien, predico porque ha pasado por proceso, porque lo que Aleluya. yo he pasado lo he vivido, porque por las cosas por las cuales yo todavía, the things I went through, Come and on. I'm standing because there's a God that's alive. Yes, Jesus. Él vive, Cristo vive, Aleluya. Cristo vive, He's alive. Yes. Hay veces que yo quiero correr. Hay veces que yo me acuesto en la cama porque si le digo que no estoy mintiendo. Y yo digo, Señor, ¿por qué a mí? Why me? But I just say it just to say it because I truly understand who He is. We get tired in the flesh. Come on. Cuando estoy en la carne me canso, pero entiendo que yo no me puedo dar por vencida porque el right. llamado no me lo di yo. Come on. Hay muchos Hallelujah. pastores que se llamaron ellos mismos, but I didn't call me. Come on. I didn't call me, God called me. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Praise the Lord. Jesus. Dale, pastora, dale. Que este es tu día. Hallelujah. Praise the Lord. My mother, después que mi mamá se murió, mi papá vino a vivir conmigo, el esposo de ella, porque no había quien lo cuidara, nadie lo quería. El esposo de mi mamá era santero. Wow. Él le servía, él es de Cuba y él le servía a Satanás. Testify. Come on, somebody, because Come on. God is good. I don't know how Amen. long I have. You have to Go stop ahead. me. It's your day. It's your day. Hallelujah. Come on, it's your Come on, day. somebody. So I need you to listen. So él era santero, él era de Cuba. Y cuando mi mamá se enfermó, él no tenía quien lo recogiera. Y yo le prometí a mi mamá en su cama de muerte, mami, no te preocupes por él porque yo lo voy a cuidar. Él se va a quedar conmigo. Mi papá tenía un problema de corazón. El corazón de él estaba, todos los días era un milagro para él de vida. Wow. Y cuando mi mamá murió, que yo me lo traje para Nueva York, el doctor dijo, a él no le queda tiempo. Todos los días para él es un milagro, pero vamos a hacer todo lo que podemos para mantenerlo vivo. Wow. Él se está muriendo. Qué dolor, qué choque. Mi mamá se acaba de morir y ahora mi papá se está muriendo en mis manos. Dios mío. Y yo me traje a vivir a mi papá y mi papá venía a la iglesia conmigo. Amen. Ustedes lo vieron, ustedes lo Amen. conocieron todos los domingos y le Amen. fascinaba venir a la iglesia, era su vida. Mi papá tenía, cuando se vino a vivir conmigo, mi papá tenía santos grandes. Tenía San Lázaro, Santa Bárbara, grande, más grande que Anthony. Wow. Bigger than you, Anthony. En la casa de mi mamá habían cosas que se llaman soperas, no sé si lo conocen.
Había habían santos, había San Lázaro, había Changó. Nosotros, mis padres, ellos ellos creían en eso. Yo me Wow. crié en eso. Wow. Mi abuela era lo que dicen espiritista. Testify, testify. Ajá, mi abuela era espiritista. A mí me daban lavados, a mí Wow. me hacían cuánta cosa había. Cuando yo Lindo. ya adulta, pues yo iba a lo que se llama un babalao en Miami, que me mandaban a buscar y me leían lo que llaman ellos los cocos. Y mira cómo es Dios, que hasta ellos leían los cocos y decían, donde quiera que tú vas, tú estás bendecida. Es Dios lo que decían mío. los cocos. Wow. Praise the Lord. God is good. La cobertura de Dios estaba sobre mi vida y lo entiendo ahora, que yo vivo hoy porque Cristo vive en mí. Dios mío. Porque Él me ha protegido a mí Aleluya. desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y Wow. todavía yo no estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mi vida. Come on, thank you, Lord. Dios mío. Thank you, Jesus. Aleluya. Podemos ser malagradecidos porque a veces abrimos los ojos y respiramos profundo y no le damos gracias al Señor cuando podemos abrir nuestros ojos. Come on. Todos los Aleluya. días para nosotros es un día que debe de ser un día de agradecimiento. Hoy día, en este proceso por el cual yo estoy pasando ahora, yo me levanto y no tengo las cosas que tenía antes. Right? Paul said, I know what it is to have and I know what it is to not have. Come on. Y ahora en el poco que yo tengo, vivo tan agradecida Aleluya. de la vida que yo tengo. Yes, Jesus. Para mí soy rica. Aunque Come on. yo no tenga mucho dinero, Come on. soy rica porque estoy rica en Cristo. Aleluya. Porque tengo la paz que sobrepasa todo Todo entendimiento. entendimiento. Aleluya. Porque entiendo que estoy viva hoy cuando el enemigo me ha tratado de matar. Come La on. pastora Kathy vivió conmigo enfermedades ocultas. Que aquí estando en esta iglesia nadie sabía lo que era. Y vamos al hospital y que encuentran que se me está reventando las tripas. Dios mío. Que si no me hubieran operado me hubiera muerto. Dios mío. Tengo testigo de las cosas que me han sucedido en mi vida, porque el enemigo de verdad no se quiere quedar con las manos cruzadas. Pero si, listen, I serve God. And I will continue to speak what God has placed in my mouth. Yes, I will Jesus. continue to preach the goodness of God. I will Hallelujah. continue to preach the good news. Yes. And I will not stop because I realize that I am alive because God has me alive. Come on, Amen. somebody, praise God. Aleluya. Glory to God. Aleluya. Mi papá vino a vivir conmigo y se sentaba aquí y él tenía, como le digo, todas las cosas que tenía unos collares y él dijo, yo no me puedo ir para tu casa porque en tu casa tú eres pastora. Yo no era pastora en ese tiempo, yo era ministra. Y yo le digo, yo no soy pastora, pero you're right, you can't bring that to my house. Tú te puedes venir a vivir conmigo, pero esas cosas tú tienes que dejarla ahí. Dios mío. Entonces, no le costó otro remedio. Se vino a vivir conmigo, pero él tenía una piedrita una piedrita de Changó. Y estaba en un cofre en el cuarto. Y yo lo quería botar. Y yo dije, no lo voy a botar porque si lo boto no voy a saber nunca si en realidad él, por convicción, está sirviéndole al Señor. Amen. Yo dije, That's good. Señor, si él de verdad está sirviéndote, tú vas a hacer que él bote eso. Amen. Y un día estamos en la iglesia y Pastor Joel, esa canción para mí es bien íntima. Tu Yo tengo un fidelidad. amigo, Oh, tengo es amigos. muy íntima para mí porque era la Amen, canción amen. favorita de mi papá. Y mi Wow. papá no lloraba. Mi papá era un hombre que le servía a Satanás, que le sirvió al mundo fuertemente. Él vendía drogas. Él fue, ustedes no lo saben, no lo conocen, but he was a convict, he was a fugitive. Wow, I didn't know that, no. Wow. Vivió una vida para Satanás fuerte. Wow. But God, Amen. Aleluya. but God, Por God. but God, Aleluya. but God. Yes. Because cuando él vino a vivir conmigo, aquí sentadito donde él estaba, que no podía hablar, porque Dios es milagroso, Dios hace, sabe lo que hace. That's right. Él aquí sentadito oyendo los servicios, 5 años duró mi papá. 5 años el Señor obrando en su vida. Come on. 5 años preparando ese corazón. Come on. A veces peleaban y yo decía, ese corazón tú tienes que dejar que el Señor te lo ablande. Dios mío. Y Pastor Joel con esa canción una noche pues la cantó y cuando vamos para la casa yo le digo, viejo, él me dijo algo, yo digo, viejo, yo te entendí
yo entendí lo que tú dijiste, Joey. Hablaste claro. Salió corriendo de la sala, se metió para el cuarto. Cuando sale del cuarto, yo dije, Señor, que Él esté haciendo lo que yo sé que Él va a hacer. Cuando sale, no solo sale con la piedrita de Changó, Dios mío. pero sale con un saco de collares que Él tenía escondido en el Se cuarto. fueron. Y coge y como él no podía hablar, él era como niño, así ya, se metió en la cocina, sacó un bolso, lo metió todo dentro de un bolso de basura, se monta en el ascensor, baja para abajo y lo tiró todo en la basura. Dios mío. Se fueron. That's the God that I serve. Libre. Aleluya. Después me dice mi hija the washing of the feet, Yes. él me dice, yo quiero bautizarme. Wow. Aleluya. Conviction, true transformation. Yes. The Bible says right in 2 Corinthians 5:17, we are new creations in Christ Jesus. Yes. Aleluya. Somos creaciones nuevas. Que nuestras visitas a la iglesia, hermanos, ustedes me ven aquí los domingos y yo estoy siempre llorando. Yo soy como Jeremiah the prophet. Aleluya. Y la gente tal vez se piensa que yo estoy llorando porque lo que estoy pasando es tan grande. No, yo lloro por la condición del pueblo. Yo lloro por las cosas que están sucediendo. Come on. Yo lloro porque es la carga por la cual el Señor me ha dado. Yo lloro porque es duro, pero si las personas entendieran que es duro cuando todavía estamos en la carne. Come on, testify. A mí me han sucedido cosas que es para que yo salga corriendo y deje de creer, Wow. pero es a lo contrario. Come on. Entiendo que todavía estoy de pie por Come el on. grande Dios que es Él. Aleluya. Que Yes, nuestras visitas a la iglesia no sean en vano, que aunque hayan 2 o 3 Come se on. pongan de rodillas Yes, Jesus. y hagan culto como el que hubo hoy. Come Que la on. hermana cantó hoy, como aquí esta Cantó. iglesia estaba llena hasta afuera. Aleluya. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos unamos, right? When we are Come on. united in one accord, in one mindset, Preach de it. esa manera. Que aunque estamos cansados, it doesn't matter. Come on. Because it's not about me. It's not about us. Preach But it's it. about who's coming through that door. Come on, Aleluya. somebody. Yes, Jesus. Praise the Lord. God is Aleluya. good. Si entendiéramos nosotros, porque empieza con nosotros. Y ayer yo estaba hablando con el minister James y en la clase, y yo le estaba diciendo, listen, our nerves get bad. We get sick. Yo me enferma. Yo pastoreé la iglesia en Florida y por 5 años yo prediqué todos los domingos. Yo di todos los Bible studies. Wow. Yo sabía cuando el Señor se iba a mover grandemente porque yo me enfermaba desde que me levantaba. Dios mío. Y yo entraba por la puerta a veces que ya todo el mundo lo sabía, poniéndome manos. Just so that I can be able to stand up on the altar and worship Dios mío. and read the word Everything. and preach Dios mío. and put everybody in order. Because I understood that it wasn't about me. No es because of me. Porque las cosas que yo he vivido, no hay manera que yo pueda decir que esas cosas no fueron real. Come on. Yo conozco un Dios, no de experiencia, Come on. pero un Dios that I had that was not experience, but true encounter. Aleluya. Fueron encuentros, hasta como Él me liberó a mí, fue un encuentro, porque Dios sabe que yo puedo ser media incrédula. Come on, So, Él Thomas. sabe cómo bregar conmigo, ¿verdad? Aleluya. Él sabía que si Él no me hubiera tratado conmigo de la manera que Él trató conmigo en un retreat hace muchos años. Mujeres, Pero vayan a los retiros, no Vamos. se queden. fluya. El Señor trabajó conmigo en ese retiro donde Él me cogió por el... And I'm not even lying. Can't miss this retreat I'm not coming up. even lying. He grabbed me by on. my hair. He knocked me to the floor. And he just began to do things. Que me pusieron la mano en el estómago. Yo me acuerdo. Porque como yo era tan incrédula, Él tenía que bregar conmigo de esa manera. Dios Lo mío. que Él hizo conmigo no lo va a hacer contigo. Yes. Pero Él lo hizo así conmigo porque es lo que yo necesitaba. Come on. Y cuando me pusieron esa mano encima, que yo sentía mi estómago que se movía, yo paré de pelear. I was like, is this real? They pushing my stomach. ¿Cómo? Liberación. Come on. Yo no puedo decir hoy día que eso no sucedió en mi vida. Para yo darle la espalda al Señor ahora is to be disobedient. Dios mío. Because I know that God is real. Aleluya. I know that God is real. Dios mío. My daughter served God today. My dad is in the glory.
Yes. My mom, I know, because even if I doubt it, he showed me in a dream Come on, aleluya. that he did it. Come on. No, not me. He did it. Yes, Y Jesus. según él lo hizo conmigo, iglesia, él lo quiere hacer con ustedes también. Aleluya. Gloria a Dios. Listen, there's nothing impossible. No hay nada. Quítense los límites. I put that today on Facebook. Come on. All over today. Come on. Because God talks to me like that. Cuando yo pongo cosas en Facebook, es porque el Señor me está hablando a mí. Yo no estoy tirándole a nadie. Son on. cosas personales que el Señor está haciendo conmigo. Aleluya. Y yo hoy día dije, quítanse los límites. Dejen de estar limitando a un Dios sin límites. Wow. Porque el Dios a quien nosotros le servimos es sin límites. Dios Y mío. no hay nada que Él no pueda hacer. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos. Dios mío, se fueron. Nosotros vivimos con Come on. tanta duda. Nosotros, porque las cosas no van como... Yo puedo estar llorando ahora. Yo estaba pastoreando en Florida. ¿Y dónde estoy ahora? Estoy aquí. Pero ¿tú te crees que yo estoy llorando? Yo estoy viendo la mano de Dios aquí. Come on, Y aleluya. estoy esperando qué es lo que Dios va a hacer Come conmigo on, próximo. amen. Aleluya. Porque lo que Dios hace contigo no es para ti, Come on. es para tu prójimo, Come es on. para tu hermano, es Aleluya. para aquel drogadicto, es para aquel alcohólico, Yes. es para aquella que se quiere suicidar. Aleluya. Pero tú te tienes que prestar para las cosas de Dios. Yes, Pero la Jesus. iglesia está engreída. I'm sorry. I'm Come not on. sorry. I'm not sorry. Come on. I'm not sorry. Speak it, speak it. La iglesia Come on. está tan cómoda. Dios mío. Y fluye. yo lloro, porque a veces yo vengo y yo miro cosas y por eso yo nunca me sentaba allá atrás. Come on. Yo siempre me sentaba adelante. Porque al principio yo miraba mucho, yo miro mucho, yo estoy pendiente y me quitaba la comunión. Then You you used know, to write miraba, down. yeah, it was driving me crazy. And write. Always So me writing. pegué a sentar al frente. But now I'm not a baby drinking milk anymore. Now I'm seasoned. Come on. You're seasoned. Wow. Todos ustedes ya son líderes, son escogidos. Y el Señor lo ha traído a ustedes para que se paren ahora en la brecha Come on. para todo aquel otro que va a entrar por la puerta. Yes, Jesus. Aleluya. Sálganse de la comodidad. So, ahora yo me siento allá tranquila los miércoles. Vengo aquí los domingos because I have to. But me siento allá los miércoles. Alaba. Y de allá atrás donde yo estoy adorando. Y estoy parándome ahora en la brecha para todos los hermanos nuevos. Come Qué, on. qué bonito. Como el Dios está rescatando almas. Yes. Cuando esta iglesia está llena, qué bonito que nosotros que tenemos ese conocimiento podemos pararnos en la brecha por ese hermano o esa hermana nueva que vino y nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, Yes. lo que tú hiciste conmigo, hazlo con ellos Yes, también. Jesus. Aleluya. Come on, somebody. Aleluya. So with that, all that being said, because like I said, I got testimonies for this. Tengo mucho testimonio, pero Come on, estoy viva pastor, hoy. eso de- No vivo yo. Cristo vive en mí. Amen. El Señor me sacó a mí de la droga. El Señor me sacó a mí del lodo. He took me out of the miry clay. Amen. Él me rescató. Yo no estoy muerta porque Él me tiene viva. Yo no me morí de una enfermedad por Él. Yo no me Wow. morí de a beating because of Him. Porque el enemigo vino y se metió fuertemente y el enemigo me quiso matar. Y yo estoy viva hoy porque el Señor me Aleluya. cubrió. Amén. Aleluya. No tengo resentimiento en mi corazón porque el Señor me ha protegido. Dios mío. La paz que siento y oro, yo oro hoy día por aquellas personas que no entendieron, por aquellas personas que se dejaron usar por el enemigo, por aquellas personas que dieron la espalda y se fueron. Hoy día yo le pido al Señor que donde quiera que esté, que Yes. los toque. Come on, That He Jesus. touch you Come and on. that you truly have a true encounter. That Yes. you understand that there's a calling upon your life. That the Yes. reason why you are not that you're not in peace has everything to do with because you know that God has called you Come on. and you have chosen to live the life that you wanted to live. Stop running. Surrender your life to God. Yes. Give it all to Him and receive the peace that only Jesus can give you. Come on, somebody. Amén. Aleluya. Vamos, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, ¿cuántos están siendo impactados con este testimonio, verdad?
de la pastora, ¿verdad? Y creemos que todavía hay más que tenemos que conocer, ¿verdad? De la pastora. Pero quiero topar una última pregunta. Me recuerdo que usted estaba a cargo a DINF y no sé si usted puede topar un chin cómo ese ministerio comenzó, qué Dios hizo a través de ese ministerio en su vida. The INF, para mí eso es, that's a baby. Eso es una pasión, como le expliqué sobre mi papá. El hecho de que mi papá perdió su vida, él perdió la batalla, right? Él perdió la batalla. Yo siempre le pedí al Señor que si yo podía ayudar a una madre o un padre o un hijo, poder ayudar a su padre, a su hijo, que entonces si para eso él me quería utilizar, que para eso fuera. Yo me casé en el 2000, I don't remember, 2007. En el 2007 cuando vine al ministerio y el esposo que yo tenía, pues él estaba batallando con la adicción. Entonces, me acuerdo que la batalla fue muy grande, estábamos recientemente casados y la adicción de él era fuerte, él estaba adicto a la crack. Wow. Entonces yo venía a la iglesia y para mí era el principio del caminar mío y yo miraba a las parejas en la iglesia y las personas en la iglesia, yo decía, las personas en la iglesia se ven tan perfectos. Wow. Everybody looks perfect. Nadie va a entender la vida que yo vivo. Nadie va a entender que yo vengo a la iglesia y que cuando llego a mi casa estoy batallando con este infierno. Dios Porque mío. eso era un infierno que yo estaba viviendo. Él venía y a veces se iba, acabaditos de casarse, iba, estaba afuera semanas, volvía otra vez. Y yo me quería divorciar en ese tiempo, porque yo no quería seguir viviendo la vida así. Me acuerdo que en esa aferre en esa desesperación, vine donde el obispo Eric y yo le dije, Bishop Eric, tenemos que hacer algo porque yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Dios mío. Yo dije, tú tienes que coger a este señor y tú tienes que mandarle un programa porque yo no puedo. Y Bishop Eric me miró y nunca me voy a olvidar. Yo le doy gracias a Dios por el obispo Eric. Come on, por Bishop. mi padre, porque Bishop Eric y Pastor Kathy son mis padres espirituales, Come on, amen. pero son mis amigos, son I can't even, like, I'm not even going to get into that, but son mi cobertura y para siempre serán parte de mi vida. Y me Amen. acuerdo que él me miró y me dice, él no necesita un programa. Y yo lo miraba como porque yo estaba desesperada. Y yo para mí era, mándalo para un programa, sácalo de aquí, mételo 2 años, I don't know, whatever. Amen. Y me acuerdo que él me dice, no necesita un programa. Él lo que necesita es, he needs Jesus. And I looked at him like he had 5 heads, right? I was like, otra vez con this Jesus. Well, we're in church. Yeah. We have Jesus. You know, in Come my on. mind, porque yo no entendía. Preach it. Entonces, él nos dejó con eso, oró con nosotros y se fue. Y así, orando, el Señor me puso esa visión en mi corazón. No fue de mí, eso fue de Él. Y me acuerdo que yo le dije a él, yo le dije, what we need in this church is a recovery ministry. Okay. Yo no sabía lo que era eso. Yo no entendía, I was new in the Lord. Dios mío. Y él me dijo, let's do it, vamos a hacerlo. Y yo, ¿hacer qué? I said, you want me to do what? Come on. And he said, let's do a recovery ministry. Me dice, hazme un proposal. Y hice un proposal y le mandé la información que yo estaba recaudando, que yo estaba organizando y se lo mandé. Y el Señor fue el que hizo las movidas. He just kept putting everything in my spirit. And hasta me conectó con un pastor, Pastor Raymond. Amen. Me conectó con Pastor Raymond a través de un amigo que era esposo de mi amiga que estaba en recovery muchos años. Él es un sponsor for the NA for many years. Pero yo no entendía recovery. Yo no entendía el distinto mundo. Y lo llamé a él y le dije, yo tengo esta idea. Y él me dijo, yo te quisiera ayudar, pero yo no te puedo ayudar, pero yo conozco a alguien que te puede ayudar. Y toma el número de él, llamé a Pastor Raymond. Pastor Raymond estaba en África, sabe que él viaja el mundo entero. Dios mío. El Señor lo usa a él grandemente. Él estaba en Amen. África y tan pronto llegó de África, me llamó y me dijo, háblame, ¿qué es lo que tú miras? Y yo digo, esto es lo que el Señor me enseñó. Él me dijo, yo soy un pastor que planta iglesias. Ya tú tienes una iglesia,
pero yo creo en tu visión Amén. y yo te voy a ayudar a plantar esa visión. Dios mío. Y por un año enterito, ese pastor venía a Living Word con testimonios. Y en mi cabeza, en mi mente siempre era, el Señor va a hacer eso aquí. Dios mío. Aquí Él va a sanar, Él va a libertar Amén. adictos y Amén. esos adictos van a ser los testimonios aquí en el Yes. futuro. Aleluya. Y Amén. así es. Living Word Recovery para mí is I'm privileged to have been a part of it. To just have been a little part of it. Porque cuando yo miro a Minister Wanda, cuando Wow. yo miro a Nadine, cuando yo miro a Christine, cuando yo miro a Delilah, cuando yo miro a Frank, cuando yo miro a Wow. Kathy, cuando yo los miro a todos ellos que vinieron, que eran el principio de lo que es ese ministerio y cómo han avanzado, cómo han salido de ese lugar donde aún estaban una vez. Come on. Only God does that. Yes, Jesus. Y tenemos que entender que no es de nosotros, es para Dios. Y que el Señor pone eso, que nuestro dolor es nuestra pasión. Que nuestro grande ministerio va a salir del dolor mayor de nosotros. Dios Come on, mío. somebody, can you praise God? Aleluya. Come That on. is good. Gloria a Dios. Praise the Lord. Y tenemos que coger nuestros dolores, take our pains and turn them. Take our pains and turn it for the glory of God. Amen. Y hay mucha gente que se sienta a llorar. Ay, pero yo estoy pasando por esto. Y no es que no tenga compasión, porque yo tengo compasión. Es que yo he pasado y vivido tantas cosas y lo que he hablado aquí es poco a lo que yo he vivido. Y si yo estoy viva y yo he podido salir, que sí entiendo la angustia, sí entiendo el lamento, sí entiendo el dolor, lloro y a veces con este último proceso por la cual yo he pasado, que yo me divorcié el año pasado, yo no vi eso que venía, yo no vi eso. Wow. Yo no lo vi, yo no vi eso en mi futuro. Para mí, yo estaba casada para siempre y íbamos a seguir juntos en ministerio. Yo no vi eso, solo Dios sabe. Y ha sido un proceso, fue un proceso muy fuerte, que yo me vi por muchos meses que yo no veía a través de lo que, como dijo Bishop Eric, keep walking through the fog. Por el, por Keep las walking through the nubes. fog. Yo no veía alante de mí, pero seguí caminando. Amen. Y yo le oré al Señor, yo, Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras. Come on. Dime lo que tú quieres que yo haga, que eso es lo que yo voy a hacer. Amen. Porque Aleluya. yo creo en el matrimonio. Para mí el matrimonio es para siempre. Come on. Y eso fue algo que, y como solo Dios sabe, solo Dios sabe. Aguántense, oren uno por el otro. El hombre, párate en tu hogar como el sacerdote de Come tu on. casa. Aleluya. Mujeres, sean sabias y oren por sus esposos, porque el enemigo está buscando una ventanita para poder entrar y arrasar con todo. Come on. Tenemos que entender eso, especialmente nosotros que le servimos al Señor. El enemigo va a usar a lo que tú amas más para venir y derrumbarte. Pero Wow. acuérdense que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. Come on, y tú puedes con ese proceso. Según yo estoy aquí hoy y volví a levantarme de nuevo, yo tuve que buscar del Señor. Yo estoy aquí hoy día porque yo sabía que lo que yo necesitaba en mi vida era sentarme y recibir en la Aleluya. presencia del Señor para que Él deshaciera el dolor que yo sentía. Amen. Only God. Just continue to move forward, press forward. It doesn't matter what you're going through. Whoever's listening to me, I don't Come know on. what you're going through. Come on. I don't know what's happening in your life right Come now, on. but you can make it as long as Christ is in your life. Yes. Listen, there's nothing. Philippians 4:13, todo el que me conoce a mí, me conoce y sabe. Tú dices, ¿cuál es el versículo favorito de la pastora Ivonne? Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Aleluya. Fue la escritura que aprendí cuando al principio vine al Señor, me la memoricé y por eso, pero no entendía la vida que había en esa escritura. Yes. Porque mientras tú sigas más diciéndola, más fuerte tú te pones. Aleluya. Porque no eres tú el que vive, pero es Cristo el que vive en ti. Yes. Come on, somebody, praise God. Aleluya.